Y si uno de los secretos más antiguos del mundo fue escondido, no para el pasado, sino para ti. Al amanecer, unos hombres volvieron a una extraña abertura en la roca. Al entrar, quedaron sin aliento. Lo que hallaron no era solo historia, era un mensaje sellado por siglos. En las cuevas secas de Qumrán, manuscritos envueltos en lino y guardados en vasijas revelan algo más profundo que cualquier evangelio. Hoy, gracias a tecnología avanzada, se están leyendo líneas que estuvieron ocultas por milenios. Algunas podrían contener advertencias o predicciones aún por cumplirse. ¿Y si estos textos fueron escritos no para el ayer, sino para quienes vivimos los últimos días? ¿Estás preparado para descubrir lo que el tiempo intentó proteger? Corría el año 1947 cuando un pastor adolescente de origen beduino se lanzó tras una cabra rebelde que se había escapado entre los precipicios rocosos del territorio desértico de Judea. Consumido por la irritación, agarró una roca del suelo y la lanzó con fuerza hacia el interior de una gruta próxima. Su expectativa era el vacío absoluto del silencio. Lo que recibió fue el crujido inconfundible de alfarería haciéndose pedazos. Aquel eco metálico desencadenó el descubrimiento de un archivo secreto, un repositorio de conocimiento que había permanecido sepultado durante 2 milenios completos. Su hallazgo revolucionaría para toda la eternidad el campo de los estudios sagrados. En el corazón de aquellas cavernas reposaban recipientes moldeados en barro. Y en el interior de esos recipientes, manuscritos enrollados, cientos y cientos de ellos, que la posteridad conocería como los manuscritos del Mar Muerto. Su cantidad total se aproxima a los 1000 documentos únicos y diferenciados. Una porción de estos escritos corresponde a porciones de textos sagrados que nos resultan familiares: Génesis, Isaías, Salmos. Sin embargo, otra sección está conformada por material completamente desconocido, saturado de súplicas espirituales, códigos de convivencia grupal, revelaciones místicas e incluso proclamas de advertencia. Estos rollos antiguos salvaguardan las versiones más primitivas de numerosos libros del Testamento hebreo. Pero su contribución va mucho más allá. Nos proporcionan una perspectiva privilegiada hacia una comunidad que estaba convencida de habitar en la antesala del Apocalipsis. Quienes plasmaron estas palabras pertenecían a los esenios, una facción judía apartada que optó por el retiro voluntario de la vida social convencional. Repudiaron las prácticas corruptas de quienes dirigían el santuario de Jerusalén y, en contraposición, persiguieron la santidad a través del aislamiento total. Su existencia transcurría bajo normas inflexibles. Mantenían constante expectativa ante la posible manifestación divina y albergaban la certeza absoluta de que se aproximaba un enfrentamiento colosal. Un choque definitivo entre aquellos que representan la luminosidad y aquellos que encarnan las sombras. Los textos que produjeron trascienden la simple repetición de las escrituras sagradas. Vibran con una intensidad apremiante. Proclaman la llegada de un veredicto celestial. Hacen referencia a una personalidad enigmática denominada el instructor de la rectitud y hablan de un grupo selecto del futuro que lograría sobrevivir a las llamas purificadoras. En lo largo de múltiples décadas, los especialistas han examinado minuciosamente estos pergaminos por la información que nos aportan acerca del período del Segundo Santuario, esa etapa histórica que transcurrió inmediatamente antes y durante la existencia terrenal de Jesús. Estos documentos tienden un puente fundamental entre las palabras finales del Testamento hebreo y el arranque dinámico del Nuevo Pacto. No obstante, incluso tras décadas ininterrumpidas de investigación exhaustiva, ciertos manuscritos seguían siendo completamente indescriptibles, excesivamente deteriorados, demasiado desvanecidos, demasiado consumidos por el transcurso temporal. Hasta este momento histórico, porque en la actualidad
Algo revolucionario ha dado inicio, no a través de la visión de tiempos remotos, sino mediante la luminosidad digital. Dentro de un laboratorio silencioso, distante de las arenas del desierto, un grupo de investigadores emprendió una tarea que ningún copista o erudito en la historia había logrado realizar. Pusieron en funcionamiento la luz que supera las capacidades de la visión humana. La captura de imágenes multiespectrales dirige ondas ultravioletas e infrarrojas directamente sobre materiales de escritura ancestrales. Mediante esta técnica, los científicos logran visualizar estratos de tinta que se desvanecieron hace siglos. Caracteres que en algún momento se desintegraron en la nada, de repente vuelven a manifestarse. Pero lo que resultó aún más impactante fue lo que vino después. Utilizando sistemas de inteligencia artificial, los investigadores desarrollaron programas capaces de identificar los estilos caligráficos de antiguos escribas. Nutrieron estos sistemas con miles de símbolos, algunos fragmentarios, otros empañados por el deterioro temporal. Y de manera extraordinaria, la inteligencia artificial empezó a anticipar los elementos faltantes con una exactitud que desafía toda lógica. Durante el período comprendido entre 2021 y 2025, estas innovaciones tecnológicas transformaron radicalmente el análisis de documentos históricos. Fue entonces cuando sucedió el momento decisivo. El proyecto Enoch-CH, establecido en la Universidad de Groningen, puso en marcha un experimento de proporciones audaces. Fusionaron esta inteligencia artificial con metodologías perfeccionadas de datación mediante carbono radioactivo y sometieron a análisis 135 porciones de manuscritos, la gran mayoría en condiciones demasiado precarias para cualquier interpretación. Sus hallazgos dejaron a toda la comunidad científica completamente asombrada. Un 21% de las porciones analizadas resultaron ser significativamente más antiguas de lo que las estimaciones previas habían calculado. Una sección particular, identificada como 4Q114, preserva un pasaje extraído del libro de Daniel. Las evaluaciones anteriores la ubicaban varios siglos posteriores al periodo vital del profeta, pero gracias a estos métodos revolucionarios, esa cronología se modificó drásticamente, quizás por un margen de 70 años, posicionándola exactamente en la época en que Daniel efectivamente pudo haber estado vivo. Este descubrimiento trastorna completamente nuestro entendimiento, porque indica que las profecías atribuidas a Daniel podrían no constituir reflexiones retrospectivas, sino testimonios presenciales directos. La exactitud demostrada por la inteligencia artificial alcanza un impresionante 79%. En determinadas ocasiones, incluso logró superar los resultados de la datación convencional por carbono al identificar configuraciones de tinta completamente imperceptibles para cualquier instrumento microscópico. Sin embargo, el hallazgo más perturbador no residía en la antigüedad de los textos, residía en su contenido específico. Pero antes de revelarte lo que encontraron escrito en esas líneas perdidas, necesito contarte por qué este descubrimiento está generando tanto pánico entre los expertos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Algunas de estas expresiones recientemente descubiertas no aparecen en ningún manuscrito bíblico conocido hasta la fecha. Una porción habla acerca del justo aproximándose acompañado de las nubes. Se trata de una expresión que evoca inmediatamente la visión de Daniel y resuena poderosamente en el Apocalipsis. Otra línea detalla el enfrentamiento definitivo de los descendientes de la luz.
No se trata meramente de simbolismo, no es únicamente poesía, sino posiblemente una perspectiva hacia una comprensión del mundo ancestral que anticipó una guerra del tiempo final entre las fuerzas del bien y las del mal, reflejada posteriormente en los escritos apocalípticos del cristianismo. Fueron estas líneas proféticas extraviadas de manera accidental o deliberadamente ocultadas. ¿Y qué explicación tiene su aparición en este momento preciso? ¿Estamos desenterrando recuerdos perdidos o activando alertas que permanecían latentes? Sin importar cuál sea la respuesta, los pergaminos han dejado de guardar silencio. Con el respaldo de herramientas contemporáneas, no nos limitamos únicamente a interpretar escritura ancestral. Estamos reinterpretando los acontecimientos históricos y potencialmente redescubriendo un mensaje que permaneció sellado hasta que llegara el momento del fin. Conforme las líneas secretas de los manuscritos del Mar Muerto emergen desde las profundidades de la oscuridad, una personalidad se eleva desde los fragmentos con una coherencia y un misterio que resultan inquietantes. Los textos lo identifican como el instructor de la rectitud. ¿Cuál era su verdadera identidad? Desde la perspectiva de ciertos especialistas, no fue más que un dirigente respetado dentro de la comunidad esenia, una persona dotada de sabiduría, un revolucionario, una voz que clamaba en la soledad del desierto. Sin embargo, otros perciben resonancias de algo mucho más profundo. Los manuscritos caracterizan a esta figura como alguien que experimentó sufrimiento, pero alcanzó la victoria. Despreciado por muchos, pero finalmente elevado a la gloria. Se opuso al sacerdote corrupto, soportó persecución y fue reivindicado mediante el juicio divino. Algunos incluso plantean la posibilidad de que haya sido un precursor del Mesías o el propio Mesías, percibido a través del velo temporal. ¿Sería posible que los esenios estuvieran aguardando la llegada de un Salvador no tan distinto del que se describe en los Evangelios? Y la figura del instructor no es lo único significativo. A través de toda la extensión de estos textos, encontramos un lenguaje que arde con fervor apocalíptico. La guerra entre los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas trasciende la simple metáfora. Se encuentra descrita con detalles vívidamente específicos: cuernos resonando, ejércitos celestiales organizándose en formaciones de combate, una guerra de dimensiones cósmicas que refleja perfectamente las palabras del Apocalipsis 19. Los ejércitos que están en el cielo lo siguieron en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Y las advertencias de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Es como si los pergaminos y el Nuevo Testamento estuvieran narrando idéntica historia empleando dos voces distintas separadas por siglos. Pero aquí surge la interrogante que atormenta a numerosos investigadores. ¿Por qué razón algunos de estos escritos fueron eliminados del canon bíblico oficial? ¿Resultaban excesivamente radicales, demasiado peligrosos desde el punto de vista político, demasiado proféticos para su época? Algunos historiadores especulan que los primeros dirigentes eclesiásticos o incluso las autoridades del Imperio Romano pudieron haber juzgado estos textos como excesivamente perturbadores, especialmente dentro de un sistema político que temía las revoluciones y el juicio divino. Otros sostienen que simplemente se extraviaron, escondidos en cavernas por aquellos que reconocían su valor y temían su aniquilación. Pero independientemente de la explicación, debemos cuestionarnos: ¿fueron estas visiones destinadas exclusivamente para su época o para la nuestra? ¿Constituyen estos rollos un registro de esperanzas ancestrales o un plan maestro para el acto final de la historia humana? ¿Podría la voz del instructor, aquel que padeció, aquel que defendió la justicia, continuar dirigiéndose a nosotros?
En este momento, mientras la luminosidad de la tecnología persiste en exponer lo que una vez estuvo herméticamente sellado, la división entre el pasado remoto y el futuro que se desarrolla comienza a volverse borrosa. Y la advertencia tal vez no sea únicamente una advertencia dirigida hacia ellos, tal vez constituya un llamamiento dirigido hacia nosotros. Y no obstante, posiblemente la verdad más escalofriante sea esta: aún desconocemos la totalidad. Múltiples pergaminos continúan sin abrir, excesivamente delicados para desenrollar, demasiado frágiles para manipular. Algunos permanecen sellados por el tiempo, otros por el misterio. Permanecen en las tinieblas incluso en nuestros días, fragmentos que se resisten a la decodificación. Algunos redactados en dialectos extraños, sistemas de escritura desconocidos, incluso códigos secretos. ¿Qué secretos continúan encerrados en su interior? Un fragmento preserva una línea enigmática, aquel que aniquila los 7 cielos. ¿Qué interpretación podríamos darle a esto? ¿Se trata de exageración poética o una alusión a una batalla celestial, un enfrentamiento que involucra no solamente ejércitos, sino dimensiones enteras? Otro pasaje susurra acerca de la 13ª hora, un momento temporal que no tiene existencia en los relojes que conocemos. ¿Podría tratarse de un código profético que apunta más allá del tiempo mismo? Posteriormente encontramos la frase perturbadora: la tierra desconectada de la luz. Suena apocalíptico, pero podría representar algo adicional. Algunos lectores contemporáneos no pueden evitar preguntarse: ¿es esta imagen simbólica del juicio divino? ¿O estamos presenciando visiones ancestrales de algo aterradoramente moderno? Una tierra sumergida en oscuridad, no por metáfora, sino por fuego. Después están los pergaminos, que hacen referencia a un santuario futuro. Algunos mencionan una construcción que aún no ha sido edificada, un tercer templo y un día de derramamiento de sangre sobre el altar, literal, simbólico o predictivo. Durante los años recientes, las conversaciones sobre reconstruir el templo judío en Jerusalén han transitado desde teorías marginales hacia el discurso político convencional. ¿Podrían estos antiguos pergaminos formar parte de ese impulso profético? ¿Describen lo que habrá de venir o lo que debe ser evitado? Algunos fragmentos van incluso más lejos. Sugieren rituales que no se han observado desde la antigüedad, calendarios que terminan de manera abrupta y visiones de estrellas precipitándose desde el firmamento. Resulta sencillo descartar tales textos como productos de la imaginación de místicos, poesía ancestral, fanatismo religioso. Pero, ¿existe la posibilidad de que hubieran visto algo? ¿Es posible que sus metáforas, por extrañas que parezcan, describan acontecimientos reales envueltos en el lenguaje de la visión? Los eruditos mantienen precaución. Las teorías proliferan. Algunos sugieren que los pergaminos describen estados psicológicos, travesías simbólicas o mitologías comunitarias. Otros creen que escribían sobre aquello en lo que creían, independientemente de su realidad. Pero la imagen persiste. 7 cielos aniquilados, un templo aún no construido, una tierra desprovista de luz y detrás de cada renglón la sensación de que estas palabras no fueron escritas únicamente para su tiempo. Fueron escritas para alguien, quizás para nosotros, porque lo que hemos descubierto hasta este punto, por asombroso que resulte, podría ser únicamente el comienzo. Mientras emergen nuevas tecnologías y los investigadores obtienen acceso a más fragmentos, nuevas líneas aguardan ser interpretadas, nuevos mensajes esperan ser escuchados y tal vez, solamente tal vez, el pergamino final por abrir contendrá más que historia. Tal vez contendrá una profecía escrita en polvo y fuego, destinada a ser leída en la 13ª hora.
No todas las revelaciones llegan sin encontrar resistencia. De hecho, conforme más manuscritos del Mar Muerto han sido traducidos y decodificados, ha surgido una nueva controversia, una centrada en una idea ancestral e inquietante: el doble Mesías. Algunos pergaminos sugieren no una, sino dos figuras salvadoras. Una es caracterizada como un redentor sacerdotal, una guía espiritual, humilde y justa. La otra, un guerrero real, un libertador político que conquistaría a los enemigos de Israel. Un sacerdote y un príncipe, un Mesías que padece y otro que gobierna. Para los especialistas judíos, esta idea desafía las expectativas mesiánicas tradicionales. Para los teólogos cristianos, plantea interrogantes poderosos. ¿Era esta una llave oculta? ¿Podría señalar hacia Jesús, cumpliendo ambos roles a través del tiempo? Primero como el siervo sufriente y posteriormente como el rey victorioso. Las implicaciones resultan asombrosas. Pero la controversia no se detiene ahí. Durante años, únicamente un grupo selecto de eruditos tuvo acceso a los pergaminos. Secciones completas permanecieron sin publicar, encerradas en archivos, ocultas de la vista del público. ¿Por qué? ¿Fue precaución o control? Algunos argumentan que fue necesario, un esfuerzo para preservar los textos frágiles y prevenir interpretaciones erróneas. Pero otros no están convencidos. Señalan décadas de retrasos, censuras inexplicables y conflictos políticos sobre quién posee los pergaminos. Y cuestionan: ¿quién se beneficia del silencio? Instituciones religiosas, guardianes académicos, fuerzas políticas temerosas de lo que estos pergaminos podrían confirmar. Una teoría sugiere que ciertos pasajes podrían validar la escatología cristiana, respaldando afirmaciones del Nuevo Testamento sobre los tiempos finales, el Mesías y el juicio divino. Si es verdad, entonces ocultarlos no es simplemente cauteloso, es deliberado. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Entonces nos preguntamos: ¿quién determina qué se revela y qué permanece sepultado? ¿Quién posee el derecho de controlar la profecía, de filtrar la voz del pasado? Y si manos ancestrales escribieron estas palabras, no únicamente para ellos mismos, sino para generaciones futuras, entonces, ¿qué sucede cuando la verdad se oculta? Perdemos más que conocimiento. Corremos el riesgo de perder la voz misma de Dios, porque quizás el silencio más peligroso es el silencio que nosotros mismos imponemos. Y ahora regresamos al origen, a una caverna cubierta de polvo, una vasija fragmentada, una voz de tiempos lejanos, finalmente pronunciándose. Si estos pergaminos han aguardado 2000 años, sellados en arcilla, ocultos bajo arena, intocados por imperio o llama, únicamente para ser abiertos ahora, ¿qué nos dice esto sobre la época en que estamos viviendo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Jesús declaró en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Tal vez estas palabras ancestrales forman parte de esas palabras, preservadas a través de milenios, protegidas para un momento como este, un eco divino que se extiende a través del tiempo. ¿Podrían estos pergaminos, redescubiertos, constituir parte del llamamiento final de Dios hacia la humanidad? ¿Un último mensaje emergiendo de las piedras? ¿Una última invitación antes de que la 13ª hora resuene? Pero aquí está la pregunta que ninguna otra persona puede responder. ¿Estamos suficientemente despiertos para escuchar? ¿Percibiremos el llamamiento o lo descartaremos como casualidad,
¿Abriremos nuestros ojos a las señales o esperaremos hasta que los cielos se estremezcan? Porque tal vez, únicamente tal vez, el tiempo del silencio ha llegado a su fin y el tiempo de decidir es ahora.